Son las 11:48 de la mañana del 31 de marzo de 1995. Corpus Christi, Texas. Habitación 158 del Days Inn. Una mujer de 23 años yace en el suelo. Hay sangre, mucha sangre. La herida es en la espalda, justo debajo del hombro derecho. La bala entró limpia. El daño interno, no. Ella intenta caminar. Sus piernas no obedecen. Llega a la puerta. La abre. Alcanza a señalar a la recepcionista. Dice un nombre. Un solo nombre. Luego cae. Los paramédicos tardan 9 minutos en llegar. Para entonces, Selena Quintanilla Pérez ya ha perdido más de la mitad de su sangre. En el hospital, los médicos hacen lo imposible. Abren su pecho. Masajean su corazón con las manos. Literalmente con las manos. No es suficiente. A la 1:05 de la tarde, el doctor Louis Elkins sale al pasillo y pronuncia las palabras que cambiarán para siempre la historia de la música latina. Selena Quintanilla Pérez ha muerto. Tenía 23 años, 5 meses y 12 días. Y la mujer que apretó el gatillo no era una extraña. No era un fan delirante. No era un rival. Era su empleada de confianza. Era la presidenta de su club de fans. Era, según la propia Selena, como una hermana. Pero eso es lo que te contaron. Lo que no te contaron es lo que pasó antes. Lo que no te contaron es lo que pasó después. Lo que no te contaron es quién más supo. ¿Y quién más pudo haberlo detenido? Guarda esa pregunta. En los próximos minutos vas a conocer exactamente 4 cosas sobre Selena Quintanilla que casi nadie se atreve a contar en voz alta. La primera, el precio real que pagó Selena por la ambición de su padre. Y lo que ella sacrificó en silencio durante años. La segunda, lo que realmente había detrás de la relación con Yolanda Saldívar. Las señales que la familia ignoró. Las preguntas que nunca tuvieron respuesta oficial. La tercera, lo que le pasó al cuerpo de Selena antes de que llegara al hospital. Y los testimonios que fueron silenciados. La cuarta, la más perturbadora. La que más duele, la que más rabia genera. Lo que la familia Quintanilla hizo con el legado, la memoria y el dinero de Selena después de su muerte. Información de los últimos años. Una historia que todavía no ha terminado. Si abandonas este video antes del final, te perderás esa última revelación. Y es la que explica por qué. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. 30 años después de su muerte, el nombre de Selena todavía duele de una manera que no se parece a ningún otro dolor. Avisaré cuando llegue cada una. Empecemos desde el principio. Selena Quintanilla dijo alguna vez, en una entrevista que muy poca gente recuerda, «Yo nunca elegí esta vida. Esta vida me eligió a mí». Guarda esa frase, porque al final de este video va a significar algo completamente diferente. Es 1971. Lake Jackson, Texas. Una ciudad pequeña, industrial, al sur de Houston. El tipo de lugar donde el olor a petroquímica te sigue a todas partes y donde los sueños tienen fecha de vencimiento. Abraham Quintanilla Jr. tiene 30 años. Tiene una esposa, Marcella, y 2 hijos pequeños, Abe y Suzette. Trabaja en una planta química. Es músico frustrado. Abraham había intentado triunfar en los años 60 con un grupo llamado Los Dinos. Llegaron lejos para lo que eran. Tocaron en bailes, en cantinas, en bodas. Pero no llegaron más lejos. La industria musical anglosajona no tenía espacio para un chicano con acento, sin importar cuánto talento tuviera. Abraham Quintanilla lo sabía. Y ese conocimiento lo había convertido en un hombre que cargaba una deuda con el mundo.
El 16 de abril de 1971 nace Selena Quintanilla, la tercera hija, la más pequeña. Desde el primer momento, Abraham ve algo diferente en ella. A los 6 años, Selena canta con una afinación que nadie le enseñó. Copia las canciones que escucha en la radio con una precisión que aturde. Abraham toma nota. Abraham siempre toma nota. Para 1980, Abraham ha cerrado su restaurante, un negocio que quebró y dejó a la familia endeudada. Y ha tomado una decisión. Va a formar un grupo musical con sus hijos. Selena tendrá 9 años cuando sube por primera vez a un escenario. No se lo preguntaron. No hubo conversación. Y de Abraham Quintanilla no era el tipo de hombre que hacía preguntas. El grupo se llama Selena y los Dinos. Abraham elige el nombre. Abraham elige el repertorio. Abraham toca el bajo. Abe toca la guitarra. Suzette toca la batería. Y Selena canta. Una niña de 9 años que canta en bares, en restaurantes, en fiestas privadas, en cualquier lugar que pague. Guarda este dato. 1980. Selena tiene 9 años. Está en 3er grado. Ese año, Abraham la saca de la escuela para que ensaye tiempo completo. Necesitarás ese dato para entender lo que viene. La familia vive en una casa rodante durante meses. No hay dinero. Abraham conduce el tráiler de noche para ahorrar en moteles. Los niños duermen como pueden en el camino. Hay semanas en que la comida es lo que alcanza y nada más. Selena aprende español en el escenario, y eso es algo que muy poca gente sabe. Selena Quintanilla, la reina de la música tejana, la voz que más amó el español en toda una generación, no hablaba español en casa. Era una niña texana de clase obrera que creció hablando inglés. El español lo aprendió fonéticamente, imitando canciones que no entendía del todo, para complacer a un padre que necesitaba que su producto fuera auténtico. Cuando le preguntaban en entrevistas, Selena se reía. Decía que el español se le enredaba todavía. Lo decía con gracia. Pero detrás de esa gracia había algo más oscuro. La historia de una niña que se convirtió en el vehículo del sueño de otro hombre antes de saber quién quería ser ella misma. ¿Cuánto eligió Selena de su propia vida? ¿Cuánto le fue impuesto? ¿Cuándo fue la última vez que a Selena Quintanilla le preguntaron qué quería? ¿Había alguien que se lo preguntara? ¿O era esa pregunta, en la casa de los Quintanilla, un lujo que nadie podía permitirse? Guarda esas preguntas. En 1987, Selena gana el premio a Artista Femenina del Año en los Tejano Music Awards. Tiene 16 años. La industria tejana empieza a voltear a verla con otros ojos. Pero hay algo que los reportes de la época no capturan del todo. Selena, a los 16 años, es también una adolescente que no terminó la preparatoria, que no tiene amigas de su edad, que no ha tenido una infancia normal en ningún sentido de la palabra. Sus únicas relaciones son con su familia y con los músicos de la banda. Su mundo entero tiene el tamaño de lo que Abraham Quintanilla permite. En ese contexto, en 1987, entra Chris Pérez. Guarda este nombre, Chris Pérez. Lo necesitarás más adelante. Chris Pérez es guitarrista. Tiene 17 años. Abraham lo contrata para la banda. Es talentoso, carismático y exactamente el tipo de persona de la que Abraham Quintanilla no quería que su hija se enamorara. Pero Selena tiene 16 años, vive en una burbuja controlada por su padre, y Chris Pérez es uno de los pocos jóvenes de su edad con quien comparte tiempo y espacio y algo que se parece a la libertad. Lo inevitable ocurre. Abraham lo descubre en 1992. Y lo que hace a continuación dice todo sobre quién es Abraham Quintanilla y sobre el tipo de control que ejerce sobre su hija.
No habla con Selena, no pregunta, no escucha. Despide a Chris Pérez de la banda. Selena tiene entonces 21 años. Y hace algo que quizás nadie esperaba de la chica obediente, de la hija modelo, de la artista dócil que había hecho todo lo que su padre le pidió durante más de una década. Se casa con Chris Pérez en secreto. El 2 de abril de 1992, Selena y Chris Pérez se casan en el juzgado de Nueces County, Texas. Sin la bendición de Abraham. Sin ceremonia familiar. Sin permiso de nadie. Abraham Quintanilla se entera después. Su reacción, según testimonios de personas cercanas a la familia, fue de una furia que duró semanas. Pero Selena ya era legalmente adulta. Ya era la principal fuente de ingresos de toda la familia. Y el negocio no podía parar. Abraham perdonó. O al menos aceptó. Chris volvió a la banda. Pero algo entre padre e hija había cambiado para siempre. Una línea había sido cruzada. Y Abraham Quintanilla, un hombre que medía todo en términos de control, no olvida cuando alguien cruza una línea. 1980. Abraham saca a Selena de la escuela a los 9 años para que cante en bares. 1992. Selena se casa en secreto para escapar del control de su padre. 1995. Muere a los 23 años sin haber vivido un solo año de verdadera libertad. 15 años. Desde que pisó un escenario hasta que cayó en ese pasillo de hotel. 15 años que no fueron completamente suyos. Entre 1989 y 1994, Selena Quintanilla se convierte en un fenómeno sin precedente en la historia de la música tejana. Los números hablan solos. Su álbum Entre a mi mundo, de 1992, vende más de 400.000 copias, un récord absoluto para el género. Live, de 1993, gana el Grammy al mejor álbum de música tejana, el primero de su carrera. Sus conciertos agotan estadios con capacidad para decenas de miles de personas. En 1994, se presenta en el Houston Livestock Show and Rodeo ante 61.041 espectadores, rompiendo el récord que hasta entonces tenía Garth Brooks. 61.000 personas. Para poner eso en perspectiva, ese mismo año, Madonna está de gira mundial. Y Selena, una cantante de música tejana que la mayoría del mundo anglosajón todavía no conoce, llena estadios que rivalizan con los de las grandes estrellas del pop global. La industria anglosajona empieza a prestar atención. EMI Latin, su disquera, presiona para un crossover al mercado en inglés. Selena está grabando un álbum en inglés que promete catapultarla a un nivel completamente diferente. Un nivel que Abraham Quintanilla lleva décadas soñando. Un nivel que Selena misma, según quienes la conocían de cerca, también quería, pero en sus propios términos. 1994 es el mejor año de su vida. O al menos eso parece desde afuera. Porque en ese mismo año, 1994, ocurre algo que en el momento no llama la atención de nadie, pero que en retrospectiva es imposible ignorar. Selena contrata a Yolanda Saldívar. No es una contratación ordinaria. Yolanda Saldívar no entra como empleada cualquiera. Entra como la mujer en quien Selena deposita una confianza extraordinaria. Primero como presidenta del club de fans oficial, luego como administradora de las boutiques de moda que Selena está abriendo. Selena Etc. En Corpus Christi y en San Antonio. Dinero. Acceso. Confianza sin límites. ¿Por qué Selena confía tanto en Yolanda Saldívar? Esa es la pregunta que nadie ha respondido satisfactoriamente en 30 años. Yolanda Saldívar tiene entonces 34 años. Es enfermera. No tiene experiencia en administración de negocios ni en la industria del entretenimiento. Es una mujer solitaria,
sin familia cercana, que había construido toda su identidad alrededor de su admiración por Selena. Una admiración que, vista desde la distancia, tenía algo que se parecía más a la obsesión que a la devoción. Y Selena, que creció sin amigas de su edad, que vivió encerrada en la burbuja de su familia y su trabajo, que se casó en secreto porque era la única forma de tener algo propio, ve en Yolanda a alguien que la adora sin condiciones. Alguien fuera del control de Abraham. Alguien que es suyo. Pero hay algo que Selena no sabe todavía. Y Abraham Quintanilla, según lo que vendría después, quizás lo sospecha antes que ella. Pero eso viene después. Primero necesitamos llegar a la primera revelación. O sea, aquí viene la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. Revelación. 1. Abraham Quintanilla controló a Selena de maneras que van mucho más allá de lo que el mito familiar admite. Y ella lo sabía. Y lo pagó. No es un secreto que Abraham Quintanilla manejaba la carrera de Selena. Eso es público. Lo que no es tan público es el alcance de ese control y el costo humano que tuvo sobre una mujer que el mundo entero recuerda como libre, luminosa y poderosa. Abraham era el manager, el productor, el propietario del sello discográfico de la familia, Q Productions. Todos los contratos pasaban por él, todos los acuerdos, todas las decisiones creativas de fondo. Selena grababa lo que Abraham aprobaba. El dinero, la administración, la estructura del negocio, todo Abraham, siempre Abraham. Pero lo más revelador no es eso. Lo más revelador está en las páginas del libro de memorias que Chris Pérez publicó en 2012, To Selena with Love. Un libro que la familia Quintanilla no promovió. Un libro que Abraham Quintanilla no aplaudió. Un libro que es, entre otras cosas, el único testimonio íntimo que existe de la Selena privada. La Selena que no estaba en el escenario ni frente a una cámara. En ese libro, Chris describe cómo Selena soñaba con independencia, con mudarse, con tener una vida que no girara completamente alrededor de la familia y el negocio, con manejar su propio dinero, con tomar sus propias decisiones, con ser, simplemente, una mujer adulta con una vida adulta. Según Chris, Selena hablaba de esto con una mezcla de deseo y culpa. Quería salir, pero también amaba a su familia. Y Abraham, consciente o inconscientemente, había construido una estructura donde salir significaba traicionar, donde la independencia y la ingratitud eran la misma palabra. Hay algo más que está documentado en entrevistas y en el testimonio de músicos que trabajaron con la banda. El ambiente alrededor de Abraham Quintanilla no era un ambiente donde se hacían preguntas, donde se cuestionaban decisiones, donde alguien diferente a Abraham tenía la última palabra. Era un ambiente de obediencia. Y Selena, que había crecido en ese ambiente desde los 9 años, lo conocía tan bien que probablemente ya no lo veía como algo fuera de lo normal. ¿Cuántas decisiones de su vida fueron realmente de Selena? ¿Cuántas fueron de Abraham? ¿Habría Selena contratado a Yolanda Saldívar si hubiera tenido personas de confianza fuera de la familia a quienes recurrir? ¿Habría Yolanda tenido el acceso que tuvo si Abraham no hubiera controlado tan herméticamente el círculo de su hija? ¿Habría Selena sobrevivido si hubiera podido confiar sus problemas a alguien que no fuera parte del mismo sistema que los creó? Guarda esas preguntas. Quizás tú también has amado a alguien que te quería tanto que acabó controlándote sin darse cuenta. Quizás tú también sabes lo que es no saber dónde termina el amor y dónde empieza la jaula. Quizás conoces a alguien que dio todo por su familia, todo, absolutamente todo, y que cuando finalmente quiso algo para sí mismo, sintió una culpa que no debería haber sentido. Selena Quintanilla no era solo una estrella. Era una hija que nunca terminó de crecer
porque no le dieron suficiente espacio para hacerlo. Y eso explica, en parte, todo lo que vino después. Pero lo peor aún no había comenzado. Porque mientras Selena grababa el que iba a ser el álbum de su vida, mientras el crossover anglosajón se perfilaba como una realidad inevitable, mientras su línea de moda despegaba y sus boutiques generaban ganancias reales, alguien dentro de su círculo más íntimo la estaba robando. En febrero de 1995, Abraham Quintanilla recibe información que lo lleva a confrontar a Selena directamente. Yolanda Saldívar está desviando fondos de las boutiques, dinero de los fans, dinero de los negocios. Las cantidades no son pequeñas. Abraham le exige a Selena que corte todo vínculo con Yolanda. Inmediatamente. Aquí ocurre algo que define todo lo que viene después. Selena no le cree a su padre de inmediato. O más exactamente, Selena quiere investigar ella misma antes de actuar. Quiere darle a Yolanda la oportunidad de explicarse. Quiere escuchar antes de juzgar. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nadie ha podido responder con certeza en 30 años. Algunos dicen que Selena simplemente era una persona que creía en la lealtad y no podía procesar que alguien tan cercana la hubiera traicionado. Otros, más oscuros en su análisis, sugieren que la relación entre Selena y Yolanda era más compleja emocionalmente de lo que la historia oficial admite. Que había una dependencia que iba en las dos direcciones. Que Selena encontraba en Yolanda algo que no tenía en ningún otro lugar de su vida. Lo que sabemos con certeza es esto. Entre febrero y marzo de 1995, Selena sigue en contacto con Yolanda. Sigue reuniéndose con ella. La confronta. Le pide los documentos que probarían o desmentirían las acusaciones. Y Yolanda, en lugar de dar los documentos, inventa que fue agredida sexualmente. Una historia que cambia de versión múltiples veces. Que no tiene ninguna evidencia. Que Selena, según testimonios posteriores, no sabe bien si creer o no creer. El 31 de marzo de 1995, Selena va al Days Inn de Corpus Christi a reunirse con Yolanda una última vez. A buscar esos documentos. A cerrar, de alguna forma, esa relación que se está derrumbando frente a sus ojos. Lo que ocurre en esa habitación, ya lo sabes. Lo que no sabes todavía es la segunda revelación. Segunda revelación. Esta es más oscura que la primera. Revelación 2. Hubo señales que fueron ignoradas durante meses, y hay preguntas sobre lo que ocurrió antes del disparo que nunca tuvieron una respuesta oficial satisfactoria. La muerte de Selena fue declarada homicidio en cuestión de horas. Yolanda Saldívar fue arrestada ese mismo 31 de marzo, después de un standoff de más de 9 horas dentro de su camioneta en el estacionamiento del Days Inn, con un arma en la mano y amenazando con suicidarse. En octubre de 1995, fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a partir de 2025. En 2025, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó por negarle la libertad. Saldívar permanece en prisión. Eso es lo que se sabe. Lo que no es tan conocido son las capas de la historia que quedaron sin resolver. Las preguntas que el juicio nunca respondió, porque el juicio se trataba del crimen, no de todo lo que lo rodeaba. Primera pregunta sin respuesta oficial. ¿Qué decían exactamente los documentos que Selena fue a buscar el día que murió? Y los registros financieros de las boutiques de Selena nunca fueron completamente divulgados al público. El juicio se enfocó en el asesinato. Las cuentas exactas de cuánto dinero desvió Yolanda, a dónde fue ese dinero, y si hubo alguien más con acceso a esas cuentas, nunca formaron parte del registro público del caso. Segunda pregunta sin respuesta oficial.
¿Qué sabía exactamente Abraham Quintanilla sobre Yolanda Saldívar y cuándo lo supo con certeza? Abraham afirma que comenzó a sospechar del manejo financiero de Yolanda en febrero de 1995, aproximadamente 6 semanas antes del asesinato. Pero hay testimonios de personas que trabajaron en las boutiques que sugieren que las irregularidades comenzaron mucho antes, posiblemente desde 1994, desde casi el inicio de la gestión de Yolanda. Si eso es cierto, y la pregunta que emerge es inevitable: ¿por qué tardó tanto en actuar? ¿Tenía Abraham Quintanilla acceso real a los registros financieros de los negocios de su hija? ¿O Yolanda había construido una estructura que los mantenía fuera de su vista? ¿O de la vista de todos? Tercera pregunta sin respuesta oficial. ¿Por qué Selena siguió en contacto con Yolanda durante semanas después de que su padre la confrontó? Chris Pérez, en su libro To Selena with Love, describe esas semanas de febrero y marzo de 1995 como un período de enorme tensión en su matrimonio. Selena estaba angustiada. No dormía bien. No le contaba a nadie la totalidad de lo que estaba pasando. Una mujer de 23 años, cargando sola con algo que no debería haber cargado sola. La periodista María Celeste Arrarás, de Univisión, publicó en 1997 el libro El secreto de Selena, un resultado de meses de investigación y decenas de entrevistas con personas cercanas a la historia. El libro hace preguntas que la investigación oficial no exploró públicamente. La familia Quintanilla respondió a ese libro con una demanda para bloquear su publicación. No lo lograron. Pero el intento de silenciar esa investigación periodística es, en sí mismo, un dato que merece atención. Estas son preguntas abiertas, no acusaciones ni condenas. Pero las preguntas permanecen. Y 30 años después, nadie con autoridad sobre la historia de Selena ha respondido ninguna de ellas de manera satisfactoria. ¿Qué ocurre cuando las personas que más saben son también las que más tienen que perder si hablan? ¿Qué ocurre cuando el dolor genuino de una familia y el control sobre una historia son exactamente la misma cosa? Guarda esas preguntas, pero eso no fue lo más oscuro. Porque mientras el mundo procesaba la muerte de Selena, mientras Corpus Christi lloraba en las calles, mientras miles de personas dejaban flores frente al hospital y frente a la casa de la familia, algo estaba ocurriendo dentro de esa familia que nadie iba a hablar en voz alta durante años. Pero antes de llegar ahí, necesitamos detenernos en lo que pasó en ese pasillo, en lo que los testigos vieron, en lo que los médicos dijeron, en la parte de la historia que las versiones oficiales cuentan de manera aséptica, clínica, sin el peso real de lo que significa. Tercera revelación. Esta es la que hace llorar. Revelación 3. Los últimos momentos de Selena. Lo que los testigos vieron. Lo que los médicos enfrentaron. Y el tamaño real de lo que se perdió. El 31 de marzo de 1995, a las 11:48 de la mañana, un Selena Quintanilla recibe un disparo en la espalda, justo debajo del hombro derecho, mientras intenta salir corriendo de la habitación 158 del Days Inn. La bala perfora la arteria subclavia derecha. Es una herida grave, pero no instantáneamente fatal. En condiciones ideales, con atención médica inmediata, existe posibilidad de supervivencia. Las condiciones no son ideales. Selena camina por el pasillo del Days Inn con una bala en el cuerpo, con la arteria perforada, dejando un rastro de sangre en la alfombra del corredor. Según el testimonio de la recepcionista del hotel, Selena llega al mostrador de recepción, dice el nombre de Yolanda Saldívar, señala hacia la habitación de donde acaba de salir y cae al suelo.
Los paramédicos llegan aproximadamente 9 minutos después de recibir el llamado. 9 minutos. Con una arteria perforada. Para ese momento, Selena ha perdido una cantidad crítica de sangre. Pero todavía hay señales vitales. Todavía hay pulso. Todavía hay algo que los médicos pueden intentar salvar. En el Memorial Medical Center de Corpus Christi, el equipo de trauma hace todo lo que la medicina permite. El doctor Louis Elkins y su equipo abren el pecho de Selena. Masajean su corazón directamente con las manos. Un procedimiento que se usa cuando el corazón ha dejado de responder, y cada segundo cuenta. La operación dura más de 1 hora. A la 1:05 de la tarde del 31 de marzo de 1995, el doctor Louis Elkins sale al pasillo del hospital y declara la muerte de Selena Quintanilla Pérez. Causa oficial: pérdida masiva de sangre como consecuencia de herida de bala. Selena Quintanilla Pérez tenía 23 años, 5 meses y 12 días. Pesaba 57 kilogramos. Medía 1,67 metros. Tenía el cabello negro y los ojos café oscuro. Tenía las manos de una mujer que cosía su propia ropa y diseñaba su propia ropa de escenario. Tenía la voz de alguien que había nacido para un escenario que todavía no había pisado por completo. Y tenía planes. Planes concretos y reales. Según Chris Pérez, en las semanas previas a su muerte, Selena hablaba del futuro con una emoción que él no le había visto en mucho tiempo. El álbum en inglés estaba casi terminado, y ella lo amaba. Habían hablado de tener hijos, algo que Selena quería con urgencia. Habían hablado de tomarse unas vacaciones reales, las primeras vacaciones genuinas de su vida juntos, sin shows, sin compromisos, sin la agenda de nadie más. Planes que se quedaron en palabras. La noticia se difunde por radio y televisión esa misma tarde del 31 de marzo. Y lo que ocurre a continuación no tiene precedente en la historia de la música latina. Miles de personas se reúnen espontáneamente frente al hospital, frente a la casa de la familia, en las calles de Corpus Christi. Lloran, cantan, dejan flores, prenden velas. El gobernador de Texas, George W. Bush, declara el 16 de abril, el cumpleaños de Selena, Día de Selena en el estado de Texas. En México, en Colombia, en Argentina, en toda América Latina, la noticia genera un duelo que nadie esperaba y que nadie sabe explicar del todo. Mujeres que nunca habían escuchado música tejana lloran frente a sus televisores. Hombres que no conocían su nombre se preguntan quién era esta mujer por la que el continente entero llora. El 22 de noviembre de 1995, 8 meses después de su muerte, se estrena Dreaming of You, el álbum póstumo con las canciones en inglés que Selena estaba grabando. Debuta en el número 1 de los Billboard 200. Es la primera artista latina en lograr esa hazaña en la historia del chart. Vende 175.000 copias en su primer día. Más de 2 millones en las primeras semanas. 1995. Selena muere con 23 años. 1995. Su álbum póstumo debuta en el número 1 en Estados Unidos, algo que no había logrado ninguna artista latina antes que ella. Nunca lo supo. Nunca lo vio. Nunca lo vivió. El sueño que había trabajado toda su vida llegó cuando ya no estaba para recibirlo. Hay algo en la historia de Selena que va más allá del crimen, más allá de la traición, más allá de la industria musical y de la política familiar. Es la historia del tiempo que nos roban, o que se pierde, o que simplemente se acaba antes de que podamos usarlo. Quizás tú también conoces esa sensación. Trabajar durante años por algo, sacrificar cosas que ya no puedes recuperar, y que el resultado llegue demasiado tarde. O en la forma equivocada, o cuando el costo de haberlo conseguido
ya no te deja disfrutarlo de la manera que imaginabas. Selena trabajó desde los 9 años, dio todo lo que tenía. Y cuando finalmente el mundo entero iba a saber su nombre, cuando el sueño más grande de su carrera iba a hacerse realidad, cuando las canciones en inglés que ella misma amaba iban a llegar a los oídos del mundo, ya no estaba para vivirlo. Hay algo en eso que no tiene nombre en ningún idioma. Y hay algo en lo que ocurrió después, en lo que la familia hizo con su legado, en lo que el mundo hizo con su memoria, que todavía duele más, porque la cuarta revelación es la más perturbadora de todas. La prometí desde el principio. Aquí está. Revelación 4. Lo que la familia Quintanilla hizo con el legado de Selena. La guerra que se libró sobre su memoria. Y la historia que, 30 años después, todavía no ha terminado. Cuando Selena murió el 31 de marzo de 1995, no dejó testamento. Tenía 23 años. Nadie piensa en testamentos a los 23 años. Nadie debería tener que hacerlo. Pero la ausencia de un testamento convirtió lo que debería haber sido un legado de amor en un campo de batalla legal, familiar y económico que ha durado 3 décadas y que, en varios aspectos, sigue activo hoy. Chris Pérez era el esposo legal de Selena. En términos jurídicos, eso lo convertía en uno de los herederos principales de sus bienes. Pero Abraham Quintanilla, que había manejado los negocios de Selena durante toda su carrera, que era dueño de Q Productions, que controlaba el catálogo musical, los contratos y la maquinaria del legado, no tenía ninguna intención de perder ese control. No después de todo lo que había construido. No después de toda su vida dedicada a ese proyecto. Lo que siguió fue una serie de disputas legales, acuerdos cerrados fuera de los tribunales y negociaciones que se extendieron por años y que nunca fueron completamente transparentes para el público. Chris Pérez, según sus propias declaraciones en entrevistas posteriores, fue gradualmente apartado de las decisiones sobre el legado de su esposa. La empresa Q Productions retuvo el control sobre la mayor parte del catálogo musical, la imagen, la marca y la narrativa oficial de Selena. Chris recibió compensación económica. Los detalles exactos nunca fueron divulgados, pero perdió algo que no tiene precio en ningún mercado: el derecho a hablar por Selena. El derecho a decidir cómo se cuenta su historia. El derecho a proteger la memoria de su esposa de la manera que él consideraba correcta y verdadera. En 2012, Chris Pérez publicó To Selena with Love. El libro fue, entre muchas otras cosas, un acto de recuperación. Chris contando la historia desde adentro, desde el lugar más cercano, sin el filtro de la familia Quintanilla. Contando a la Selena que él conoció, sus miedos, sus sueños privados, sus contradicciones, su humanidad completa. Abraham Quintanilla, según fuentes cercanas a ambas partes, no recibió bien ese libro. En 2020, Netflix estrena Selena, la serie, una producción en la que la familia Quintanilla participó activamente como supervisora del contenido. Abraham Quintanilla estuvo involucrado en la concepción de la serie. La historia que se contó fue, en términos fundamentales, la historia que Abraham Quintanilla quería que se contara. Chris Pérez no fue consultado de manera significativa en el proceso creativo. No tuvo papel como productor. Su perspectiva, la perspectiva del hombre que dormía al lado de Selena, que conocía sus conversaciones privadas, que fue su compañero de vida durante los últimos años de su existencia, no fue considerada parte esencial de la historia oficial. Chris respondió primero con silencio y luego con una demanda. En 2022, Chris Pérez presentó una demanda legal contra Q Productions, la empresa de Abraham Quintanilla, argumentando que se le habían negado derechos sobre el uso de su imagen y su propia historia en los productos comerciales relacionados con Selena. La demanda fue resuelta fuera de los tribunales en términos que ninguna de las partes divulgó públicamente.
Pero el simple hecho de que el viudo de Selena Quintanilla tuviera que demandar a la familia de su esposa para que reconocieran que él existió en la vida de ella, para que su historia importara en la narrativa oficial, es en sí mismo una declaración sobre lo que ha ocurrido con la memoria de Selena desde 1995. Guarda este nombre: Suzette Quintanilla, la hermana de Selena, baterista original de Los Dinos. Suzette es hoy una de las guardianas más activas y visibles del legado de su hermana. Trabaja en coordinación con su padre. Pero en entrevistas recientes, Suzette ha dado declaraciones que, leídas con atención, revelan tensiones que la familia no reconoce abiertamente. En conversaciones sobre el aniversario de la muerte de Selena, Suzette ha dicho que hay cosas que todavía le duelen y que prefiere no tocar. No especificó cuáles. Nadie le preguntó más. Entre 1995 y 2025, el nombre de Selena ha generado ingresos que pocos pueden calcular con exactitud desde afuera. Álbumes póstumos, compilaciones, documentales, merchandising de toda clase. La película de 1997 protagonizada por Jennifer López. La serie de Netflix. Colaboraciones con MAC Cosmetics que agotaron inventario en horas. Líneas de moda. Ediciones especiales de todo tipo de producto. El nombre de Selena es, en términos comerciales, una industria que no ha dejado de crecer en 3 décadas. ¿Cuánto de ese dinero fue a Cris Pérez? ¿Cuánto fue a la familia Quintanilla? ¿Cuánto fue a causas reales en nombre de Selena? No hay cifras públicas. Abraham Quintanilla nunca ha dado un estado de cuentas del legado de su hija. Q Productions es una empresa privada. No tiene obligación legal de hacerlo. Y entonces llega la pregunta que nadie formula en voz alta, pero que muchos piensan en silencio. Si Selena hubiera sobrevivido, si hubiera tenido 30 años, o 35, o 40, si hubiera alcanzado la independencia económica y creativa que claramente deseaba, según el testimonio directo de su propio esposo. Si hubiera llegado a ese nivel de éxito global que el álbum en inglés prometía, con el poder de negociación que ese éxito le habría dado. ¿Habría seguido bajo la estructura de control de Abraham Quintanilla? ¿O habría habido, eventualmente, una ruptura? Y si hubiera habido esa ruptura, ¿quién controlaría hoy el legado de Selena? ¿Quién decidiría cómo se cuenta su historia? ¿Quién elegiría qué parte del mundo conoce y qué parte permanece en la sombra? No lo sabemos. No podemos saberlo. Pero la pregunta dice todo sobre lo que se perdió. No solo Selena la artista, no solo Selena la estrella, sino la versión de Selena que nunca pudo llegar a ser del todo. La mujer que estaba detrás del ícono, la que soñaba con mudarse y tener hijos y tomar vacaciones y manejar su propio dinero y contar su propia historia con sus propias palabras. Esa Selena, la que nadie controla porque nunca llegó a existir completamente. 1971. Nace en Lake Jackson, Texas, en una familia sin dinero y con sueños más grandes que su realidad. 1980. Sube a su primer escenario con 9 años, sin que nadie le preguntara si quería. 1992. Se casa en secreto. El único acto completamente libre de su vida adulta. 1995. Muere a los 23 años, sin testamento, sin haber escuchado su álbum terminado, sin haber tenido hijos, sin haber vivido un solo año completamente fuera del negocio familiar. 2022. Su viudo tiene que demandar a la familia de su esposa para que reconozcan que existió en la vida de ella. 2025. 30 años después, su nombre sigue generando millones. Y las preguntas siguen sin respuesta. Pero eso no fue lo más oscuro. Lo más oscuro
no es lo que le pasó a Selena. Lo más oscuro es lo que le pasó a su verdad. Hay una versión de Selena que conoce el mundo. La chica sonriente del bustier morado. La reina de la música tejana que lo dio todo y siempre sonreía. La latina que rompió barreras. La hija perfecta. El ícono eterno. Esa versión es real, pero es incompleta. La versión completa incluye a una niña a quien sacaron de la escuela a los 9 años para ser el motor económico de su familia. Incluye a una adolescente que no tuvo una infancia normal, porque la normalidad era un lujo que el negocio no podía permitir. Incluye a una mujer joven que se casó en secreto porque era la única forma que encontró de tener algo que fuera completamente suyo. Incluye a una estrella de 23 años que en las últimas semanas de su vida estaba angustiada y sin dormir, cargando sola con una crisis que no tendría que haber cargado sola. Incluye a alguien que confió en la persona equivocada, en parte porque nadie le había enseñado a confiar primero en sí misma. Y esa versión, la completa, es precisamente la que la familia Quintanilla ha trabajado durante 30 años para administrar, moldear y controlar. No para destruirla, para que Selena sea para siempre la hija perfecta, la artista sin sombras, el legado sin preguntas incómodas, la historia que Abraham Quintanilla quiere que se cuente. Hay algo profundamente humano en eso. Abraham Quintanilla perdió a su hija de la manera más brutal posible. Su dolor es real. Su amor por Selena, en la forma complicada y posesiva y genuina que ese amor tomó, también es real. Pero hay una diferencia entre amar a alguien y ser dueño de su historia. Y Abraham Quintanilla, durante 30 años, ha confundido las dos cosas. Volvamos al principio. Son las 11:48 de la mañana del 31 de marzo de 1995. Habitación 158 del Days Inn en Corpus Christi. Ahora que sabes todo lo que sabes, esa escena tiene un peso diferente. La mujer que yace en ese pasillo no es solo la víctima de un crimen. Es el resultado de una historia larga y complicada que empezó mucho antes de ese día. Es una niña de 9 años a quien sacaron del salón de clases. Es una adolescente que aprendió español fonéticamente para complacer a su padre. Es una mujer joven que se casó un martes en secreto para tener algo propio. Es alguien que confió en la persona equivocada, en parte porque su mundo había sido construido de una manera que hacía muy difícil distinguir entre las personas que la amaban y las personas que la necesitaban para algo. Y es, también, la artista más extraordinaria que la música latina ha producido en décadas. Una voz que no se repite. Un talento que el mundo entero habría conocido con el tiempo que no le dieron. Selena Quintanilla no eligió nacer en Lake Jackson, Texas, en 1971. No eligió ser sacada de la escuela a los 9 años. No eligió aprender español para complacer a un padre que necesitaba que su producto fuera auténtico. No eligió a Yolanda Saldívar. No eligió morir a los 23 años en el pasillo de un hotel de segunda categoría en su ciudad natal. Pero eligió casarse con Chris Pérez un martes de abril, sin permiso de nadie. Eligió pelear por esa relación contra la voluntad de su padre. Eligió diseñar su propia ropa, construir su propio negocio de moda, crear algo que fuera suyo más allá de la música. Eligió ir a esa habitación de hotel a buscar la verdad ella misma, a pesar de todo, a pesar del miedo, a pesar de lo que su padre le decía que hiciera. Eligió, en los pequeños espacios que le dejaban, ser ella misma. Yo nunca elegí esta vida me eligió a mí. Selena dijo eso como si fuera algo neutro, como una descripción del clima, sí, como algo que simplemente era. Pero ahora, con todo lo que sabemos, suena diferente. Suena como alguien que supo,
en algún nivel que quizás nunca verbalizó del todo, que algo en su historia no había sido completamente suyo. Y que lo aceptó. Y que de alguna manera, con esa aceptación y con ese talento enorme, y con esa luz que nadie le pudo apagar, lo transformó en algo tan hermoso, que el mundo entero todavía lo llora 30 años después. Selena Quintanilla. Murió a los 23 años con el mayor álbum de su carrera sin escuchar terminado. Fue asesinada por alguien en quien confió, en parte porque no tenía suficientes personas en quien confiar fuera del círculo que su padre había construido. Su esposo tuvo que demandar a su familia política para que reconocieran que existió en la vida de ella. Su padre controla hasta hoy la manera en que el mundo recuerda su nombre. La versión de Selena que el mundo conoce es real, pero incompleta. Y la versión completa es la que duele. Y lo que más duele no es su muerte, es la vida que no pudo vivir. Antes de irte, tengo una pregunta para los comentarios. ¿Crees que la familia Quintanilla ha honrado el legado de Selena de la manera en que ella hubiera querido? ¿O crees que Abraham Quintanilla tomó el control de una historia que nunca fue completamente suya? 30 años de silencio. Deja tu respuesta abajo. Y si la historia de Selena te perturbó, espera a escuchar lo que pasó después de la muerte de José José. Una familia rota en 2 países. Un hombre que murió sin que sus hijos mayores pudieran despedirse de él. Un legado que desapareció de maneras que todavía no tienen explicación pública. Esa historia viene pronto. Y es todavía más oscura que esta.